no digo que Violeta no tiene todavía el hastío de llevar haciendo esto desde hace pues, 1 año y medio o así. Ya. Pues claro, Violeta en el es chat como... va preguntando, chicos, ¿de qué hablaremos hoy? No sé qué. Yo también digo que tengo... Paso de contestar. Que tengo... Coño, porque yo me los preparo de una forma, yo no tengo vuestra experiencia de 1 año aquí de podcasteras y hombre, una se tiene que preparar su papel. Bueno, pues bienvenidos una semana más a los Mira, como Puertos del ponga esto Comunismo. luego. Sí, claro que lo voy a qué poner, bien. es súper orgánico, Hola. precioso. Luciendo hola, ¿qué tal? estúpida. ¿Cómo estáis? Esto es la parte 2 del episodios especiales sobre salud mental. Y estamos, es un orgullo y un honor presentar con todos ustedes a Violeta y a Lucía. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Bueno, vaya presentación por todo lo alto, ¿no? Pues yo estoy aquí haciendo un desayuno un poco europeo, un café y 2 Como debe cigarros. ser. Muy bien. Y nada, pues aquí vibing. Pues, muy Pues bien. contenta porque llega el orgullo. Ay, es verdad. Hombre, es verdad. Y Violeta, ¿tú qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bueno, yo no me quiero repetir. Aparte de... Ay, aparte voy lo a de sonar siempre. súper repetitiva, de verdad, ¿eh? A ver, pues... Bueno, oye, pero es que en una semana no pasan tantas cosas. No, es que no pasan tantas cosas. Que a lo mejor consigo un trabajo, pero ya está. O sea, es que... Oye, pues Sí, eso... sí, a ver, yo ya eso grité en sí, su eso es momento, importante. llamé a mi madre casi llorando y ya hice el circo un rato porque ni me lo creo, pero bueno, mira, poco a poco. Que, por cierto, a esto hemos pregunta- llegado, que en plan es motivo de gritar y Sí, de sí, llorar de sí, emoción sí. conseguir un trabajo. Pregunta para, Así está el para los patio. oyentes. A ver. Sí, Cuestión dime, para sí. los oyentes, que es importante y si no lo digo ahora no Pausa va a dramática. quedar. Sí. A ver, alguien, oyentes, queridas, queridos, ¿estáis viendo RuPaul España? Y ya está, lo pregunto y ya contestarán. Vale. Ya lo ha dicho. Correcto. Correcto, pues me parece bien lanzar esa pregunta, pues porque a lo mejor es interesante ver si hacemos un spin-off, ¿no? Soy Concha, entro. Imagino que va por aquí, ¿no, Lucía? Lo de hacer un spin-off del podcast. No, yo sin ninguna Yo intención. lo pregunto, ¿no? Sí. Yo sí. A ver, yo lo que... Poniendo la patita. Sí, bueno. Tema actualidad, Pues nada, Eurovisión y... Pues sí, por si no teníais muy claro, oyentes, pues obviamente aquí somos Crew LGTB, aquí estamos. Pues nada, Venga, el yo... Team Fagota. Yo bien, ya que me preguntáis, que nunca nadie me pregunta a mí. Ay, que sí, que yo te pregunto siempre. Ya que me preguntáis, Creo. pues bien. La verdad, creo. La verdad que bien. Ilusionado, pues porque estoy haciendo muchita musiquita. Y nada, a ver si dentro de poco puedo empezar a enseñar cosillas por Twitter y tal, y os voy pasando mis temitas. Fin de que viene, ¿vale? concierto de Pole, ¿eh? Atento Sí, a bueno, pero eso redes. ya está todo vendido. todo Ay, vendido. menos Bueno, mal. nosotras somos Sí, las sí, groupies sí. que Hemos vamos ahí. reservado. Vamos a ir con cartelito. Ya pondremos alguna fotillo así con stickers o algo para tapar nuestros jepetos. Pero bueno, que nada, que hoy vamos a hablar de cosillas así un poco más prácticas, un poco más del día a día y bueno, a ver, que también obviamente pues siempre le vamos a dar nuestro toque, nuestra salsa, nuestra especia. Así pues un poco de análisis y tal, pero bueno, vamos a hablar pues de la realidad un poquito de vivir en la sociedad capitalista, pues teniendo dificultades o problemas de salud mental o cómo son los servicios que existen, qué carencias tienen, ¿no? Un poquito de esto y pues cómo opera, digamos, cómo es, digamos, cómo son esas dificultades que te puedes encontrar, ¿no? Y que hacen pues de tu vida pues más difícil aún, ¿no? Si eres clase trabajadora y tienes problemas de salud mental, que además te los puede, que como terminamos digamos
entendiendo o describiendo el episodio anterior, pues en muchos casos puede ser que sean derivados del capitalismo propiamente en sí. Pues nada, no sé por qué queréis empezar. Podemos ir comentando un poquito, pues qué carencias tiene, digamos, todo el sistema, ¿no? Por dónde flaquea la sociedad capitalista más, especialmente en España. Vamos a hablar, pues, principalmente de lo que conocemos, no de cosas que no conozcamos, ¿no? He hecho un suspiro raro porque le quería hacer una pregunta a Violeta. El suspiro de la empezar. pregunta. No, sí, es que he hecho un suspiro y además es un ruido súper raro, casi animal, lo que tiene una grabar por la mañana. No, yo le quería preguntar a Violeta, porque además A ver. sé que ella quiere hablar de eso y me parece un buen punto de partida. Y después ya hablaremos de los servicios y del shit show que son los servicios. Sí, también. Que es en plan, ¿cuáles son los trastornos más comunes entre la clase trabajadora española y cómo se puede ligar esto con el capitalismo? Y yo necesito que Violeta conteste esta pregunta right the fuck now. Vale. Es verdad. Esto es una buena manera de plantear la situación. Bueno, pues básicamente los más comunes de la clase trabajadora y en el contexto de España son la depresión y la ansiedad. Vaya, qué sorpresa. Surprise. Sí. O sea, es que básicamente, a ver, vamos a situarnos. O sea, ¿por qué, no? Estos trastornos. Bueno, aparte de que es verdad que la depresión normalmente cuando se hacen estudios así más objetivos, porque hablando académicamente, ¿no? Se suele partir, ¿no? de ese análisis objetivo, que no es así, pero bueno, porque la academia tiene ideología y esto es así, o sea, se nota cuando publica artículos, la etiqueta y a qué público se dirige y a qué... A ver... Odio chasquear, ¿eh? Es que me he dado cuenta que chasqueo en los otros podcasts y estoy intentando evitarlo, ¿vale? O sea, porque es muy molesto y yo no soy fan de los chasqueos en el ASMR. Vale. Entonces, claro, pero claramente quien tiene estos trastornos son la clase trabajadora en su gran mayoría. ¿Y por qué? Porque... tú cuando estás explotado laboralmente en una situación en la que trabajas 8 horas diarias como mínimo, ¿no? Pues, normalmente claro, poco, llega a casa, normalmente pues tienes que mantener también tu hogar, etcétera. No tienes tiempo libre, te das cuenta de que no tienes tiempo libre, no puedes dedicarte a cosas que te gustan, que te apetezcan. No tienes relaciones con otras personas, sobre todo con la pandemia esto se ha incentivado mucho porque normalmente los horarios nocturnos también se usan con un poco ese momento de socialización, entonces con el tema de la cuarentena y todo esto se ha limitado, ¿no? Ese tiempo de ocio y mucha gente, pues hay una brecha digital, que también comento esto porque tiene que ver a la hora de contactar con otras personas. Hay gente que o no tiene internet o no suele usarlo y la mayoría que lo usamos son los jóvenes o los adolescentes y entonces claro se limitan las formas de contacto y llega un punto en el que pues te encuentras sola en tu casa después de trabajar telemáticamente o físicamente con 2 horas como mucho para ti y sin poder ver a otras personas. Entonces a partir de la cuarentena y todo esto se ha incentivado muchísimo. Entonces lo digo porque porque claro, o sea ya de por sí esto venía de antes, o sea, la pandemia ha incrementado esto, pero esto ya se encontraba de antes, o sea, tú tampoco puedes ir a socializar siempre todas las noches o en algún momento y tal, porque no tienes tiempo o al día siguiente tienes que trabajar, obviamente. Entonces llega... Sí, claro, entonces sin tu tiempo de ocio, sin tu tiempo, o sea, los seres humanos somos, o sea, personas sociales, grupales. Entonces, si nos limitan esto va a afectarnos. Y lo digo porque si tú tienes un puesto laboral o estás trabajando que, yo que sé, le echas, 4 horas de lunes a viernes, estás tan tranquila, tienes todos los recursos económicos cubiertos y tu vida en general, pues al final, obviamente, pues va a estar mucho mejor, va a poder socializar, va a poder hacer cosas, va a poder dedicar el tiempo a lo que te gusta. Y claramente no tienes por qué pasar, ¿no? por algún momento de tu vida de un episodio de depresión, ansiedad, etcétera. Puedes tener mejor algo de ansiedad por otras cosas, pero no es lo mismo, no es comparable. Y esto es muy segregador.
O sea, esto se nota. Y además que luego, por otra parte, cuando hablamos de servicios, ¿no? Tú estás en un estado de que a veces cuesta hasta analizar que tienes depresión o ansiedad. O sea, yo, por lo menos, en mi caso personalmente, y mucho el contexto también de mi madre, sus compañeros de trabajo, con la gente que trabajo y tal, incluso siendo, ¿no? Simpatizando con la psicología y tal, cuesta identificar que realmente estás teniendo depresión y ansiedad, porque hemos normalizado estos estados. Hemos normalizado la explotación. Sí. Que es lo normal, estar estresado, ¿no? O estar sobreexplotado. Claro, llega un y todo punto esto, en el que dices, pues no, necesitas un cambio. Y claro, como el capitalismo no se derroca de un día así para otro, pues hace falta unos servicios, que esos servicios son muy limitados. La atención psicológica, partiendo de que la propia carrera y cómo se da todas las asignaturas, cómo tú te formas en psicología, ya de por sí, pues obviamente hay una separación, ¿no? O sea, se nota quién es psicólogo que se ha formado, que es de clase trabajadora, y quién es psicólogo, pues un acomodado o burgués. O sea, se nota muchísimo, sobre todo en el tema de universidades. Ah, sí, se nota mucho esto. Sí, porque claro, tú te pones... Ah, no lo sabía yo, ¿eh? No tengo... O sea, me parece súper curioso, me parece interesante. Sí, porque claro, tú te pones a pensar y dices, hombre, no va a ser el mismo que se monta una clínica él solo, con sus dineros y todo el rollo, y te atiende a, yo qué sé, 110 euros la hora, que la chica que está después de 2 años de terminar la carrera, que está en una entidad que hace precio a los estudiantes porque sabe que no es un precio asequible y que los servicios públicos son una mierda. Y es una mierda porque no hay personal. El PIR, que si no lo conocéis, es básicamente pues un examen que se hace a los psicólogos con unas posiciones para entrar a trabajar en los servicios públicos. Como el MIR, sí, ¿no? Sí, pero que es imposible, o sea, es imposible sacar plaza. Hay gente que se pasa pues 10 años perfectamente estudiando para conseguir una plaza, de 4 años en un sitio que te digan, y con bueno, que son como unas prácticas también, porque al final tú estás aprendiendo, ¿no? Entonces el tema está un poco chungo, porque después de eso está la incertidumbre, ¿sabes? Entonces ya partiendo de aquí, de que el sistema te hace pasar por una prueba imposible para trabajar del público, hay súper pocas plazas, luego en los hospitales, en servicios sociales y tal también, normalmente lo pilla quien o enchufado, o quien tiene suerte, o quien ha tenido, yo qué sé, por diversas cosas, menos por propio trabajo y tener, yo qué sé, amplias perspectivas de los problemas sociales que hay, ¿no? Porque la mayoría de psicólogos luego que te encuentran en servicios sociales, muchos no saben ni lo que es la violencia de género, y están trabajando con mujeres directamente que han pasado un caso de violencia de género, ¿no? Y lo derivan ¿a dónde? Pues a otros servicios que son medio financiados por las instituciones públicas o el ayuntamiento, que van a media gota porque también el dinero que le dan es muy limitante. Y luego pues ya entraríamos en el tema de la burocracia. Bueno, me he ido ahí como un hilo súper raro, no sé si... Sí, es que bueno, pero hemos llegado a los servicios, hemos llegado a los servicios públicos un poquito, pero creo que eso, que podemos comentar también un poquito la primera parte, lo de la ansiedad y la depresión, ¿no? Y que son súper prevalentes y por qué son, digamos, esos dos y tal, ¿no? Lucía, ¿decías? Sí, yo es que quería comentar un par de cosas. Lo primero es que por algún motivo, te juro que no estoy tocando el micro, pero me hace ruidos pequeños raros. No sé por qué, no sé por qué. Yo no lo oigo, no lo oigo. O sea, bueno, no. Es que esto te registra hasta, yo qué sé, el viento. Yo quería comentar una cosa, y es un ejemplo sobre el tema en concreto sobre la ansiedad, que es lo que he escuchado. Bueno, hay el ejemplo que, bueno, imagino que lo sabéis todos, que las camareras de piso, o sea, las Kellys y tal, suelen ser muy, muy vocales y menos mal que lo son, porque es un colectivo súper sobreexplotado, que son muy vocales con los problemas ya tanto físicos como psicológicos que salen de su entorno laboral. Y de hecho muchas de ellas que están en una situación, ahora más con la pandemia, súper irregular, subcontratadas, que además ellas van por cama, en plan que a lo mejor cobran 2 euros o algo así por habitación, tienen que limpiar rapidísimo. Y esto, aparte de ser, o sea, físicamente extenuante, mentalmente te genera unas condiciones para que tú tengas ansiedad, porque es como, vale, tengo que hacer tantas camas, tengo que hacer tal, no me dan las propinas,
hago turno partido, llego y tengo unos hijos que encima tengo que cuidarlos y no los puedo ver ni en pintura. Que esto además es, porque además, aparte de la clase trabajadora, también hay una brecha de género importante en los trastornos ansioso-depresivos, I have to say. Y precisamente esto, hay un libro que se llama La mística de la feminidad, de Betty Friedan. Ya sé que lo que me diréis todas, las que conozcáis este libro, y esta persona me dice, ¿esto es feminismo burgués? ¿Esto es no sé qué? A ver, sí, pero el libro tiene su point, ¿vale? O sea, básicamente es feminismo blanco burgués porque se escribe en una época, en los 60, donde en Estados Unidos había capas medias importantes y podías mantener, y una reacción patriarcal importante, y tú podías mantener un núcleo familiar con solo el sueldo del marido, que ya podía ser un funcionario, podía ser lo que fuese. Entonces, ¿qué pasa? Que la mujer, quedando relegada exclusivamente al trabajo doméstico, la Betty Friedan se pispó de que había una epidemia de depresión entre amas de casa de capas medias. Que claro, todas estaban volviendo pues depresivas, Bajada, todas estaban adictas a las pastillas. Es otro porque tema. además tú piensas, claro, y yo de hecho, y esto reflexioné porque literalmente casi todas, pero ya de conocer personal, casi todas las madres que yo conozco que han estado tiempos muy dilatados dedicándose al trabajo doméstico, están todas adictas a las pastillas, a los antidepresivos, pero adictas, llegando al punto de en que se automedican. Porque es que el trabajo doméstico, mira que no hay esta tendencia, ¿no? En España no hay esta tendencia por parte del movimiento comunista, como sí a lo mejor la pueda haber en otras partes, de como glorificar un poco todo lo que es la familia obrera, no sé qué, no sé cuántos. Y es como, es que es una aberración. Es una como aberración. este tradicionalismo raro que a veces... Claro, porque es que además a ti esto te vuelve literalmente, porque es lo más insatisfactorio de la historia. Porque a ti no te recompensa literalmente nada. O sea, tienes... Y ya no solo te recompensa económica, porque evidentemente no te comes un colín, sino que es el nivel primigenio de chantaje. Porque es como, el trabajo es como tú trabajas, el trabajo asalariado, tú trabajas porque tienes que sobrevivir y dices, mira, la vida, ¿no? Pero es que ahí es como tú trabajas porque es tu obligación moral mantener, y ni las gracias, mantener a este marido costroso en el sofá con los calzoncillos acartonados, esos viendo niños el fútbol, gilipollas que no te agradecen nada y después, mamá, ¿qué pa' comer? y después se quejan. Sí. Y este ciclo es que encima tienes que ser pedagógica, tener buena crianza, luchar para que no te salgan gilipollas. Es que es terrible. No, pero es que encima te señalan si no lo haces normal. perfecto, ¿eh? O sea, es como la normalización de llegar y decir, ¡uy, qué sucio está esto no sé qué, no sé cuánto! Coño, que tu madre se toma pastillas todas las noches, me cago en la puta. Es que de verdad. No, sí, y si trabajas... Y ya si encima trabajas que de te hecho, vuelves loca. De hecho, la depresión puede ser un condicionante en una mujer para que te quiten la custodia de tus hijos y se las den a tu maltratador, sí. Que yo casos como Mira, estos lo de los he visto a Rocío patadas. Carrasco. Contar la verdad para Exacto. seguir viva. No, pero es que, pues gracias a este caso se está visibilizando muchas situaciones y yo dentro de lo que cabe, pues menos mal, porque esos programas al final lo ven muchas de nuestras abuelas, nuestras madres, tías, y dentro de lo que cabe está visibilizando situaciones que pues se han normalizado y aunque se ha hecho mucho por un reconocimiento, ¿no?, al trabajo reproductivo y todo, pues sigue siendo todas estas situaciones, la violencia de género y tal, algo que sigue existiendo y que se perpetúa y cada vez se va adaptando y se va haciendo más invisible, ¿no? Porque vamos visibilizando lo más visible, pero lo invisible sigue estando ahí. Y entre ellos, pues, los comentarios, ¿no?, o la normalización de que tu mujer tenga que hacer todas estas tareas domésticas y tú no ayudas en una puta mierda. Bueno, estadística, ¿eh? El único momento, según el INE, no según feminicidio.net o según feministas de tal, el INE, Instituto Nacional de Estadística, la única vez en la que se equiparan las horas dedicadas al trabajo doméstico y reproductivo en casa es cuando ella trabaja
Y él está en paro. LOL, y ahí está igualado. Y ahí está igualado. Es que imagínate tú tener los huevazos. Joder, los huevazos. Porque bueno, también el paro masculino y la depresión es una cinque. Sí. Bueno, No claro, lo es que niego. eso iba a decir también que, aparte de esto, ¿no? Es todo lo que comentábamos también de digamos, las expectativas también sociales, ¿no? Un poquito de todo lo que se espera de nosotros o de la población en general, ¿no? A través de, pues, de la publicidad, de todos los mensajes que nos bombardean todo el día, ¿no? De estas cosillas de decir, no, es que tú tienes que tener trabajo, tienes que ser el super padre, tienes que ser el no sé qué. Y después, cuando la dura realidad es que tú llegas cansadísimo a casa o cansadísima a casa, con, digamos, tu capacidad mental ya reducida, y encima, pues ves que no estás llegando a todo lo que tendrías que llegar o todo lo que querrías llegar y tal. Hombre, es que eso es un caldo de cultivo para la depresión. Y además que yo creo que son dos cosas que se retroalimentan un poquito. No sé, yo no soy experto, ni soy psicólogo ni nada, pero entiendo que se tiene que retroalimentar de alguna forma, ¿no? Porque al final, si a ti te genera ansiedad, pues la sobreexplotación que estás sufriendo en el trabajo, el estrés, pues yo qué sé, ¿no? Que no sabes si te van a echar o no, si vas a tener un sueldo para poder alimentar a tu familia, para poder tener un proyecto de vida, ¿no? Y eso te va generando ansiedad. Esto es un desgaste mental. La ansiedad es un desgaste mental. No sé, los que no hayan tenido ansiedad no lo pueden saber. El desgaste mental y el cansancio que te genera estar al borde al limitillo del ataque de ansiedad varias horas al Ahora día. comento sobre esto. Eso no se lo recomiendo a nadie. Un poco para explicar pero el los cansancio síntomas psicológico. Sí. Claro, para que también, esto sería interesante, que habláramos un poquito de los síntomas, también para pues que los oyentes puedan identificarlos o identificarlos en amigos o cosas así. Pero una cosa que... Cuidado. No, sí. Bueno, ya, sin tal. Yo soy Sin tal, autodiagnóstico, a no ser que pues la persona esté bastante informada y tal y pueda consultarlo con alguien. Claro, pero... o sea, no es para diagnosticarte, es para poder decir, pues a lo mejor voy a ir al médico que me diga a ver qué... ¿Sabes? En plan, que lo puedas tener la capacidad al menos de decir, pues a lo mejor tendría que mirármelo. Es que, por ejemplo, una cosa... O sea, no es que tú te dices checklist de los muertos del comunismo me han dicho que son estas tres cosas. No. Vale, venga, pues ya cuidado estoy. Con esto, mucho cuidado. Y Ojo, una cosa que ha dicho Lucy sí. sobre el paro y la depresión de los hombres, me gustaría comentar porque esto tiene mucho que ver con la socialización de género. Y es porque, por ejemplo, a la hora de... Nosotros vemos la mayoría de hombres han socializado de que el trabajo pues es un momento de éxito, de emprendimiento, de mírame a mí, tal, de emprendedor no es la mejor palabra, pero la medida de tu persona, o sea, es decir, de un poco de posicionarte, ¿no? Es tu valor igual a tu trabajo. En una jerarquía así un poco de poder y de autorrealizarse, ¿no? Que esto lo tienen ellos muy entrenados, no tanto como nosotras, en plan, esto está para nosotras desde niñas no nos han hablado de la autorrealización y todo este tipo de cosas, cosa que es muy necesaria. Entonces, claro, cuando la mayoría de hombres se quedan en paro, le entra depresión. ¿Por qué? Porque se sienten inútiles, se sienten que no están haciendo lo que tienen que hacer y se enfocan, ¿no? Un poco a sus propios fracasos y tal, a ellos mismos, en vez de tener una posición un poco mejor, decir, a ver, es que lo que está mal es el sistema y yo no me tengo que deprimir por ahora, o sea, bueno, a ver, no, obviamente te puedes deprimir, o sea, no me malinterpretes, pero es un poco también entender, ¿no? Hasta qué punto se ha considerado desde la socialización masculina el trabajo como una característica y una personalidad propia del hombre y de demostrar también su propia, no sé, yo que sé, imagen de cierto, no sé, dar una imagen o tenerlo como un carácter propio, ¿sabes? Como decir, mira yo que estoy haciendo esto, ¿no? El típico, yo que sé, el lobo de Wall Street, es que ya ahí se ve todo como un poco como va la cosa, de forma un poco así esquemática, pero sí, y el caso, bueno, cuando hablamos de ansiedad, mira, es que es un tema muy peliagudo en el sentido de que yo te podría recitar el DSM-5, todos los trastornos que hay de ansiedad, pero no necesariamente tienes que tener un trastorno para tener ansiedad. O sea, te pueden dar episodios de ansiedad y hay muchas situaciones del día a día que te provocan ansiedad.
Al final es una esencia... me ahogo. Una esencia... joder, ¿qué me pasa con... Una sensación. Gracias, de verdad, ¿qué me pasa con esta palabra? De verdad. De inquietud, ¿no? O nerviosismo por una situación de incertidumbre, ¿no? O que ya has reconocido y has pasado, ¿no? O sea, es una situación que sabes que después de eso lo va a pasar canuta y empieza a darte esa inseguridad porque estás viendo que eso se puede repetir. Entonces te da ansiedad y esa ansiedad pues luego tiene un efecto cognitivos, conductuales, motores y somáticos, ¿vale? O sea, cognitivos, pues que preocupaciones de circunstancias, del futuro, ¿no? Inmediato, qué expectación tengo, hipervigilancia, ¿no? O sea, estar obsesivo con cosas que no sabes que pueden pasar o no. O sea, y quizás sí, pero no, pero tú mismo te retroalimentas, ¿no? Luego, conductuales, pues estás nervioso, ¿no? Tienes temblores, lloras un montón, te cuesta respirar, tienes sentimientos de impotencia o tienes respuestas de alarma muy inmediatas o como estallidos, ¿no? Por así decirlo. O sea, lo típico de que de repente, pues... yo qué sé, te encuentras en una situación en la que has planeado, yo qué sé, quedarte en una ciudad, alquilar piso, no sé qué, porque vas a tener un trabajo y de repente te dicen, no, ya, hemos elegido a otra persona. Pues ahí, por ejemplo, te puede dar un episodio de ansiedad brutal. Porque básicamente tu estabilidad, tus necesidades básicas están desmoronadas y no tienes ahora mismo no puedes pensar qué puedes hacer para sobrellevar todo esto. Luego... pues motores, cosas más, pues yo qué sé, dolor de cabeza, cansancio muy fácil, incapacidad para relajarte, sobresaltos, temblores. Y luego somáticos, pues, por ejemplo, te pueden dar esto de que te acelera mucho el corazón de repente, ¿sabes? Y te asustas tú mismo, dices, uy, ¿qué me pasa, no? O sea... Sí, como una taquicardia. Sequedad, ¿no? Tienes la boca seca, la mano fría falta de húmeda, aliento también, ¿no? Sí, o sea... Incluso fiebre, sofocos, escalofríos. O sea, te dan unos síntomas que tú te encuentras en un malestar que es horrible. O sea, es una situación que totalmente te paraliza. Te paraliza porque, pues esto, a la clase trabajadora, apuñado. Y luego, lo peor es que no pueden... No, o sea, y a seguir con el día a día, ¿eh? Y el problema, que luego no hay un momento de reparación de esto, de recuperación o algo que te apoye, un material propio que te pueda apoyar o una terapia. No hay esto, entonces se va a repetir y puede incrementarse y esto es un problema. Y claro, como tú no puedes ir a tu psicóloga de confianza tranquila, que tenga una perspectiva de una conciencia de clase, una crítica, ¿no? A todo esto. De lo que es tu realidad. De que tu ¿no? realidad, sí. Como persona de clase trabajadora, pues ¿qué pasa? Que a lo mejor el médico de cabecera te da unas pastillicas, que es lo que ha dicho Lucy antes, que muchas mujeres van al médico de cabecera, les recetan unas pastillas, con suerte te pueden derivar al psicólogo del público, si con suerte te puede tratar o dar una terapia correspondiente a lo que te pasa, porque muchos de estos problemas también viene de propia violencia relacional de género o filoparental o laboral, etcétera, y esto no se identifica y luego vienen las madres mías, ¿no? Son muchos factores y cosas muy estructurales que no se tienen en cuenta y esto es un peligro. Y entonces, claro, comentar que esto puede darse episodios, no tienes que tener un trastorno en sí, o sea, a lo mejor por ciertos criterios, ¿no? Y tal, puedes tener un trastorno, pero esto es ya una cosa muy delicada que no quiero entrar porque ahora yo creo que eso te lo tiene que decir tu psicólogo personal. Es muy complejo, claro, no. Es muy complejo, sí. Y es lo muy que he complejo. dicho, no soy fan pero del autodiagnosticarse. te iba a decir... Dime. Sí, no. Como llevamos media horita ya, creo que molaría también si puedes hacer un resumen así también de la depresión, porque creo que lo has resumido muy bien, un poquito algunos de los síntomas y pues cosas que puede ser que te lo desaten, ¿no? Porque además, la depresión también es un mundo... es muy difícil de identificar, ¿eh? Ya. Sí, tal como la ansiedad es súper como de golpe y te das cuenta de si tienes mucha ansiedad. O sea, te aseguro yo que te das cuenta. La depresión te puede pillar un poco en pelotas, por no decirlo de otra manera, ¿no? En plan de que poquito a poquito te va hundiendo un poco en la mierda. Ya. Hombre, tú puedes estar un año perfectamente sin darte cuenta de que tienes depresión. Ah, sí. Y flipas, sí. Vale, a ver... la depresión es un tema que yo considero que es un trastorno
y bueno, también te pueden dar episodios de depresión y tal, ¿sabes? Es muy complicado. A mí me parece uno de los trastornos más... O sea, a veces difícil, incluso... Más complejo. Sí, muy complejo. O sea, yo me acuerdo que cuando estuve en la carrera me pareció como uno de los más complejos, básicamente porque también se ha normalizado mucho el lenguaje de lo de la depresión, ¿vale? O sea, en el sentido de decir, ay, es que estoy deprimida, déjame, no sé qué. Sí. Y me voy a irresponsabilizar de mis, no sé, relaciones y cosas porque estoy deprimido y paso, ¿no? Y claro, eso tampoco, ¿no? Entonces yo creo que, a ver, se puede hablar de depresión mayor, ¿no? O sea, es que a mí luego hay muchos términos también, o sea, normalmente el DSM-5 pues ya te va orientando un poco, ¿no? Pero es que luego hay otro tipo de depresión, que no lo tengo tan claro porque me parece incluso más complicado que la depresión mayor, pero bueno. Pero básicamente es un conjunto pues de síntomas que normalmente son muy afectivas, ¿no? Son tristeza patológica, apatía, anedonia, que la anedonia básicamente sería pues las cosas no te dan felicidad. O sea, por ejemplo, cuando comemos chocolate podemos sentir pues una cierta, ¿no? Felicidad y tal, satisfacción. Pues la anedonia no te lo permite. Y esto a veces también puede venir genéticamente. Sí, hacer cosas que antes te gustaban, ¿no? Hacer cosas que antes te gustaban, pero de golpe pues como que dejas de disfrutarlas. Exacto. Yo qué sé, si por ejemplo a alguien que le guste mucho después del curro, pues jugar a los videojuegos, yo qué sé. Claro. Una chorrada, pero en plan, es que me encanta jugar a no sé qué. Y de golpe, pues como que te deja de interesar. Claro, y tus recursos... No, no que te deje interesar, sino que dejas de disfrutarlo. Y todo así un poco, Claro, ¿no? y tus recursos de escape, de ¿no? Un poco de olvidarte de toda la mierda que tienes que aguantar por culpa del capitalismo, pues no te lo permite, porque está en un momento totalmente de eso, de apatía, de desesperanza, decaimiento, irritabilidad, pues sensación de malestar continua, impotencia frente a las exigencias que provienen del propio capitalismo, ¿no? Y bueno, hay grados, ¿no? Hay grados y hay variedades de síntomas, tanto cognitivos, somáticos, físicos, que se reflejan físicamente. Y bueno, es que me cuesta un poco, o sea, es que básicamente esto, o sea, lo que pasa es que si nos ponemos a entrar en cosas más detalladas, yo creo que habría que incluso que clasificar. Hay síntomas infinitos. Claro, y hay que clasificar en plan en el grado, incluso el tiempo tiene que ver que padece esto, ¿no? Estas sensaciones. Bueno, de todas maneras, yo quiero mencionar un síntoma que precisamente es uno de los que pasa muy desapercibido, pero creo que es importante tenerlo así públicamente para que la gente se entere y tal, porque muchas veces el tópico de los trastornos depresivos es que están ligados al insomnio. Pero hay otro síntoma que es la otra cara de la moneda, que es la hipersomnia, o sea, sistemáticamente dormir todo el día, porque mucha gente está en plan de sí, yo es que me voy a dormir a las 12 de la noche y me despierto al día siguiente a las 2, y está como muy, muy normalizado. Porque también hay como una cultura en que glorificas un montón el descanso porque no tienes descanso, y muchas veces esto, aparte de que a la larga es malo que te cagas, y a la corta también porque descansar no descansas, es de esas cosas que está muy, muy soterrada y no te das cuenta, y es importante darse cuenta, porque claro, los síntomas que son ahí que parecen menos nocivos, como decir, bueno, duermo mucho, ya está. A ver, tampoco quiero que la gente se raye si duerme mucho, pero si sistemáticamente duermes 12 horas al día o más, háztelo mirar, ves al médico. Claro. También el hecho, por ejemplo, esto pasa mucho con la gente en paro, hay bastantes cosas de los extremos también esto, ¿no? Sí. Sí, quería comentar también eso, que yo creo que hay muchos síntomas que puede parecer eso, ¿no? Contradictorio, que a la vez, pues, el no dormir nada o el dormir mucho, pues ambos pueden ser síntomas de depresión, ¿no? Pero sí, que la depresión es eso, es muy compleja, cada persona también se manifiesta un poco diferente, pero sí que es verdad eso, que muchas cosas de estas que, pues, que sean los dos extremos, ¿no? Pues yo qué sé, también con temas de la dieta, con temas la falta de la comer, socialización o de pues por ejemplo, en plan, si sales de fiesta 6 días a la semana,
Sí, sí. Háztelo mirar sí, también. sí, ¿Sabes? En plan, si nunca ves a nadie porque es que te da mucha pereza ver a los amigos y es que hace 4 semanas que estás en casa encerrado y es que no quieres hablar con nadie y cada día te apetece menos hablar con nadie, pues también háztelo mirar. ¿Sabes? O sea, es compleja la depresión por esto, porque tiene como las dos caras de la moneda en muchos síntomas. Totalmente. Claro, y también hay mecanismos autolesivos, Sí. que son diferentes al tema de, claro. de los cortes o lo que pueda Sí, ser sí. la autolesión más física, como por ejemplo los atracones. Los atracones son un clásico. Y hay hay maneras muy creativas de autolesionarse. Sí, sí. No haré una lista por no Lo que dar acaba de ideas. decir Paul mismo, de no, por ejemplo, de encerrarte a ti mismo y a la vez sentirte mal por no quedar con tu amigo o no. Me apetece quedar con mis amigos, pero es que no quiero hacerlo. Es también, a veces puede llegar a una forma de autolesión, porque al final tú mismo te estás ¿no? incapacitando de algo que realmente quieres, pero no puedes hacer porque no te lo permite, tu estado no te lo permite. Entonces entra en un bucle de soledad, tristeza y de autoculpabilidad que también es muy complicado y genera